vamos a retomar un poco el tema que no salió bien grabado, pero estuvimos tocando el tema de los pecados, de la envidia. ¿Se acuerdan de la envidia? De la codicia, del adulterio, de la concupiscencia, ¿no? Y hoy vamos a ver el pecado de la maledicencia, pero vamos a ver cuáles son las connotaciones de la maldición, dijéramos así. Maldecir, decir las cosas mal dichas, que no edifiquen, hablar en contra de la gente, hablar mal de la reputación de alguien, enjuiciar, sacar del corazón ira contra las personas. Pero maldecir es lo opuesto a bendecir. Quiere decir invocar el mal sobre alguien, desear la desgracia de alguien, y a menudo conlleva una declaración de juicio. Casi siempre la maldición implica un juicio contra alguien. Pero aquí también la maldición es pronunciada por Dios. Dios maldice cuando hay una transgresión grave a su ley, a su mandamiento. Es una condena, es una consecuencia espiritual por quebrantar sus leyes, ¿sí? Así como te dice, bendito serás en tu entrada y en tu salida si obedeces. Maldito serás en tu entrada y tu salida si no obedeces. Pero la primera maldición que yo veo aquí en el Antiguo Testamento, que se relaciona con el juicio divino, es cuando dice: Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y si te das cuenta, es una maldición pronunciada por Dios. Quiere decir, le dijo: por cuanto desobedeciste el bien, no te va a ir bien, porque respirarás del polvo toda la vida. Entonces, como una sanción legal, y también dentro de la ley de Moisés, por transgresión de actos graves, vienen maldiciones. Inclusive dice el Señor cuando está en el Éxodo 20: y bendigo a todos los que confían, ¿no? Pero ¿qué hay de la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen? Maldición. Le conocemos nosotros como maldiciones generacionales, producidas por gente que pactó con el demonio. Hay corrientes santeras que sacrifican a sus hijos. En el tiempo de los Baales se sacrificaba a los hijos en fuego, y es una recomendación de Dios de no hacer eso. Entonces, cuando vemos la maldición a la serpiente, dice: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Imagínate comer polvo todos los días. Eso se cataloga como una maldición. Pero también son palabras destructivas. Las maldiciones son palabras destructivas que pueden salir del corazón y de la boca de las personas. Denota el uso de la lengua para designar injurias, desearle mal al prójimo.
Hay un ejemplo que está ahí en la palabra de Dios cuando decía Simeí maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda tu sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová te ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y te aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Zerbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Uno de los siervos de David, que oyó al otro maldecir a David de esa manera, ahí en el libro de 2 de Samuel, dice: ¿por qué este está maldiciendo a mi rey? Déjame salir, como diciendo, déjamelo tantito y le arranco la cabeza. Es como está diciéndole al rey eso. Y el rey respondió, fíjate cómo respondió David: ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces? Y si tú ves, todo este contexto es de pura maldición y de puro deseo malo y de pura contienda y puro pleito. Y el hombre que maldecía a David le decía: sanguinario, tú eres un sanguinario que te viniste aquí a reinar. Y o sea, Simeí maldiciéndole decía: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, le decía al rey David. Dice: Jehová te ha dado el pago de toda tu sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. ¿Quién lo quería perseguir? Lo perseguía y lo quería matar, y decía, pero fíjate que lo quería matar cuando estuviera cansado, porque cuando él andaba bien era imposible. Absalón decía: vamos a agarrarlo cuando esté cansado. Entonces el demonio siempre te va a agarrar a ti para cuando estés bien cansado. Ese cansancio que no deja que la gente haga las cosas como tiene que hacerlas, pues viene también a ti un ataque demoníaco, que de pronto ya te andas relajándote el mandamiento, y de pronto ya te sueltas a decir lo que sea y sin mayor pena y sin nada. Empiezas a decir mentiras, te empiezas a meter en chismes, empiezas a hablar mal de los demás. Y cuando te insultan, pues ahí tú le aumentas de tu cosecha más de lo que te dijeron. Pues, ¿cómo me va a decir esto? Yo le digo doble, y así. La maledicencia es algo que también puede venir del hombre. Viene de Dios también, la maldición vino de Dios a la serpiente, pero también viene de los hombres. También puede el hombre maldecir, y de una manera pues muy fuerte. Aquí lo está mencionando, ¿no? Como le dijo: hombre sanguinario y perverso, le dijo. O sea, eso sí está fuerte, ¿no? Pero él dice: si así me ofenden, Dios le ha de estar diciendo que ofenda. Pero lo que hizo el rey David fue no engancharse con esas ofensas para responder de la misma manera. O sea, él dice: ¿qué tengo yo que ver con ustedes? O sea, porque se estaban peleando los dos, uno porque estaba maldiciéndolo a él y el otro aparentemente a defenderlo. Y entonces el rey, o sea, David como que dijo: bueno, ¿yo qué tengo que ver con ustedes con tanta maldición que están diciendo, no? Si él está maldiciendo, pues aquí textualmente dice: si él así maldice, es porque Jehová le ha dado o le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces? Quiere decir que también hay cierto atributo que le da el rey David a aquel hombre para maldecir, y de parte de Dios, porque dice: pues si Dios le dijo, pues yo qué hago, ¿no? Pero nosotros, en este nuevo pacto, que es el pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues no se debe maldecir. Se nos prohíbe, dijéramos, en el nuevo pacto a nosotros maldecir.
Explícitamente, Romanos dice que la palabra debe ser usada para construir y bendecir y no para dañar. Dice Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. O sea, quiere decir que la persona que tiene el Espíritu Santo de Dios, cuando recibe una maldición, debe responder con una bendición. Si es que eres hijo de Dios o crees que eres hijo de Dios. Si no son hijos de Dios, pues tienen una boca de carretonero que no pueden comer. Y escriben y hablan lo que quieran. Yo lo que quiero es acudir a la bendición de comportarte como Dios quiere que tú te comportes. Cuando se habla de negarse a sí mismo, no es de ninguna manera el decir, pues sí, písame y hazme lo que quieras. No. Es que todas las maldiciones a ti no te hagan efecto de nada. Pero tú tienes que hacer el esfuerzo de vencer la carne y comportarte como Dios quiere que tú te comportes. Bendecid a los que os persiguen. Y luego dice, bendice a los que te maldicen. La maldición es lo que hizo David. David, cuando los oyó ahí diciéndose de cosas, dijo, bueno, ¿yo qué tengo que ver con ustedes? Él no maldijo. ¿Por qué? Porque David era conforme al corazón de Dios. Entonces alguien que tiene el corazón para Dios no es hipócrita, ni tiene una cara así y una lengua demoníaca. No responde de la misma manera, sino al contrario. Y no tan solo no es no responder mal por mal, sino para que Dios cuide más tu corazón, te dice ahora tú bendice. Y no hay otra manera más de bendecir a la gente que teniendo en cuenta y mostrándoles lo que Dios dice. Porque la palabra de Dios es pura bendición. Amén. O sea, tú maldices y dices, pero Dios dice esto, yo voy a hacer esto. Y Dios te dará las fuerzas para no engancharte, para no tomar venganza, para nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque el que toma venganza o le guarda resentimiento a la gente, su corazón se amarga y se pierde. Entonces dice, no maldigáis, bendice y no maldigáis. En Gálatas 5, acuérdate que dice que idolatría. En la idolatría hay mucha maledicencia. Sí. ¿Pero por qué? Porque se está bendiciendo algo que no es Dios, y Dios dice, no pongas dioses ajenos delante de mí. Quiere decir que se está diciendo las cosas mal, adorándole, hablándole algo que no es Dios. En la idolatría, en la hechicería hay mucha maledicencia, porque muchos hacen hechicería para hacerle daño a las personas y los maldicen y dicen que te vaya mal, y este conjuro para que te vaya mal y te pase esto y te pase lo otro. Hay mucha maledicencia en la hechicería. Cuando te hacen un trabajo de hechicería no te desean que te vaya bien. No, nunca. No. En las enemistades, dime tú si no hay maldición. Sí, claro. En los pleitos, característico de los pleitos, la maledicencia está inmiscuida en los pleitos. Tanto que dice Santiago que la lengua es un órgano pequeño que enciende el infierno. ¿Y cuántas veces hay personas que comienzan diciéndose de cosas y terminan matándose? Porque se enciende el infierno y la paga del pecado es muerte ahí mismo. Se dicen y luego sacan las pistolas o lo que sea, y ahí hubo muertos y heridos. Entonces en los pleitos, en los celos, dime tú si no hay maldición. No hay persona que no tenga celotipia ni sea celosa que no sea malediciente.
Un pecado lleva al otro. La gente insegura, la gente celosa, la gente posesiva, manipuladora, trae la maledicencia implícita, todos esos pecados. Y hay gente que no necesita decir groserías para querer manipular. Con los actos. ¿Cómo? Cuando tu mente justifica la mala conducta, ya no la cuestiona. No, es que la Biblia dice esto, no, pero, o sea, no, es que mira, cuando alguien normaliza la maldad o el pecado, ya no lo cuestiona, ya no lo confronta. Y cuando ya no lo confronta, lo justifica y lo normaliza y ya se vuelve algo normal. De manera que cuando tú les dices que lo que está en la palabra de Dios es malo, ellos al rato te salen regañando que tú eres el que está mal. ¿Verdad? Entonces, en esos celos, ahora imagínate, dice la obra de la carne, la ira. En la ira, la maledicencia está caracterizada por estar pegada. Hay gente que se aguanta y no dice, pero la ira le daña. Y la mayoría de gente se llena de ira y empiezan a hablar o a escribir o a decir un montón de cosas. Por eso dice la palabra que sobre toda cosa guardada tu corazón debes guardar. En la contienda, pues no se diga. Estar contendiendo, no, que esto no es así, esto es así, y se exaltan y luego empiezan a alzar la voz y a ponerse así, no tienen, cualquier cosa les prende, no tienen dominio propio. Luego se exaltan y empiezan a gritar y a manotear y toda esa cosa. ¿Pero por qué? Porque no hay el fruto del Espíritu Santo, que es la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la templanza, el dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Las disensiones, que es cuando dice el Señor, no he venido a poner paz, sino disensión entre la familia. Y los enemigos del hombre serán los de su familia. Y dime tú si una enemistad no lleva implícito la maledicencia. Por eso cuando Santiago dice que el que domina su lengua puede dominar todo su cuerpo. El que no domina su lengua no puede dominar su cuerpo, es esclavo. Por eso tan importante el dejar de expresarnos de manera despectiva de los seres humanos. Es preferible que te agredan a que tú seas el agresor delante de Dios. Es preferible, porque el que maldice, por todo lo que hablamos seremos juzgados. Y dice la palabra que el silencio en la boca del necio es virtud. Mejor callado. Y eso de que calladito te ves más bonito delante de Dios es verdad. Es verdad. No que estés ahí de gritón y diciéndole cosas o insultando y eso, no. Pero lo que no debes de ser, que es lo que predicamos la otra vez de Juan el Bautista, es no debes de ser cobarde. Porque cuando uno tiene cobardía y con tal de no molestar al otro, que no se moleste, no, pues por mí que se moleste. Porque Dios me va a reclamar a mí, ¿por qué no le dijiste? ¿Por qué no le dijiste? ¿Por qué no lo amaste? ¿Por qué no lo confrontaste con la verdad? Pues es que sí me enojar y luego mejor preferible que se enoje Dios contigo. No, pues no. La verdad que no. Claro que depende de la intención de tu corazón, porque si tú le dices el error al otro con tal de burlarte de él y mostrarle que tú eres más que él y que todas estas cosas de soberbia, te sale peor. Pero si lo haces con el amor de Dios, de decir, yo no puedo permitir que la gente siga pecando, aguantándome de todo lo que digan, porque se vayan a molestar, que se molesten.
pero tú tienes que hacer la voluntad de Dios. No entrar en idolatrías, no entrar en hechicerías, no entrar en enemistades, no entrar en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones ni en herejías. Las herejías también traen una buena connotación de maledicencia. No darle crédito a Dios es tremendo. Y por último, cuando este estudio, ahorita terminamos, que es corto, pero es muy profundo, la palabra de Dios, cuando dice que guardes tu corazón de todo pensamiento, sentimiento y palabra, y que no maldigas, sino que bendigas, que no guardes en tu corazón el sentimiento, es porque del corazón emerge todo pleito, todo celo, todo ira, todo eso sale del corazón. Por eso dice, de la abundancia del corazón habla tu boca. Entonces hay gente que no sabe guardarse en lo íntimo de su familia. Pueden hablar bien afuera, pero en lo íntimo, en la intimidad de su familia, son unas lenguas de veras. Decía por ahí un rabino, tienen el don de lenguas viperinas, lenguas de víbora, contra su familia. Eso es algo, una realidad, que Cristo lo profetizó. Porque tu familia te entregará, tus hijos te entregarán, se pondrá la nuera contra la suegra, se pondrá en contra. Y si tú te pones en contra de alguien y lo tratas muy bonito y le hablas muy bonito, pues no estás en contra. La maledicencia va a ir implícita, sí o sí. Van a hablar mal de ti mintiendo. Lo dice el Señor, alégrate cuando hablen de ti mintiendo. Pero una de las artimañas del demonio es que todo lo quiere tener en lo oculto. Y por eso, cuando habló el Señor en Apocalipsis de la tibieza, a Juan, por evidenciar el pecado, le cortaron la cabeza. Pero también el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, pues sácalo, porque más vale que llegues sin un ojo. Pero Juan el Bautista se fue de cabeza al cielo. Entonces va a haber un riesgo por exhibir la maldad, por ya no dejarla en lo oculto. Hay que evidenciarlo, pase lo que pase. Te van a cortar la cabeza, ni modo. Pero aquí nada de que yo no digo, que la cultura de todo, aquí no pasa nada. Todo está bien. El país de no pasa nada. Y abajo de la alfombra está toda la mugre. Y adentro en las relaciones padres, hijos y lo que sea, está todo bien contaminado, con una maledicencia terrible, unas ofensas, unas cosas. Eso hay que evidenciarlo, porque el demonio lo que quiere es que tú no digas nada, para que siga sucediendo. Por eso el ejemplo de Juan. Le dijo, esto no te es permitido. Punto y se acabó. Entonces, si sabemos que el corazón tiene que ser transformado por Dios, porque la promesa de Ezequiel es, yo pondré un corazón nuevo, un corazón de carne, donde había un corazón de piedra. Entonces, dice el Evangelio, el hombre bueno, del buen corazón, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Pero si dice del corazón saca lo bueno, dice la palabra también, de la abundancia del corazón hablará tu boca. Entonces cuando un hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, quiere decir que va a hablar lo bueno. No va a maldecir. Y entonces ese es un fruto donde tú puedes ver quién es quién. Así se diga sacerdote, hermana, testigo de Jehová, o católico, o cristiano, lo que tú quieras. Pero tú vas a ver su fruto, porque dicen una cosa
y acá abajo hacen otra. insultan a la gente a sus espaldas y luego delante de ellos los tratan bien bonito. ¿Qué es eso? Hay una maledicencia. Cuando yo insulto a alguien en sus espaldas, no estoy insultando a las espaldas de Dios, estoy delante de Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice: el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque la falta la cometimos contra Dios. El rey David dijo: contra Jehová y el cielo he pecado. Amén. No dijo: contra mi guerrero que maté. No. Cuando el profeta le dijo: oye, ¿qué piensas de esta hojita que tenía este hombre? No, pues hay que cobrar justicia. Pues ese eres tú. Lo confrontó y inmediatamente el fruto vino. Contra Jehová he pecado. Ese es el fruto del arrepentimiento genuino. La gente que justifica su maledicencia, justifican sus malos actos y no se hacen responsables del error por el egoísmo que produce Satanás en sus almas, serán ocultos, pero seguirán igual de perdidos. Nada más que en lo oculto. Y dice el Señor: lo que el hombre oculta de noche, Dios lo va a sacar a la luz del día. Y cuando venga el juicio, ay de mí si no me arrepiento, porque entonces voy a llegar ahí, no, yo soy bueno, y cuando Dios saque todo lo que yo soy. Por eso habrá pastores que digan: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. No te conozco. La maledicencia es un vicio dada en las almas de los que tienen un corazón que no es para Dios. Porque el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y si de la abundancia del corazón habla tu boca, tú no vas a hablar maldiciones. Y no te vas a tener que andar reprimiendo de que, ay, pues es que se me salió, dicen por ahí. ¿Cómo se te salió? Pues se te salió porque es lo que traes adentro. Por eso se salió. No por equivocación. O sea, las maledicencias ni las maldiciones salen por equivocación. Son fruto de un corazón corrupto y podrido. Y si no se arrepiente uno y se pone delante de Dios y se humilla, pues pecado no confesado es pecado condenado. Pecado confesado y que se aparte uno es alcanzar misericordia. Porque mucha gente pide disculpas. Ay, discúlpame por lo que te dije, perdóname por lo que te dije, pero no se arrepiente primero para con Dios y decir: pero ¿cómo le puede decir este hombre si es creación de Dios? Dice Santiago: con la misma boca dices papá, insultas a su creación. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? Entonces te piden una disculpa, pero eso no quiere decir que no lo vuelvan a hacer, porque no restituyeron, como dice el Señor. Primero el arrepentimiento para con Dios, la fe en que el Señor Jesucristo ya me perdonó porque me lavó con su sangre, y eso me da la fuerza de no volver a cometer el mismo delito, el mismo pecado. Entonces es cuando uno es libre. Cuando uno puede apartarse, no es por su virtud, es porque Dios te perdonó, porque te humillaste y te hizo libre. Porque dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre de la esclavitud. Pero ¿quién es la verdad? Si Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo. Conocerás a Cristo y te hará libre. Pero si tú no pones el corazón, ¿cómo va a cambiarlo el Señor? Si tú todavía crees que estás bien cuando maldices, si tú todavía crees que estás bien cuando les dices de cosas a la gente en su espalda y luego los tratas bien con una sonrisa, ¿qué es eso? Son obras demoníacas en el alma de la gente. Cuidado con eso, ¿no? Del mal tesoro de su corazón la persona saca lo malo.
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces dice el Señor, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Entonces ahí están los hermanos separados, decíamos ayer en la oración. Hermanos separados de Dios. Pero se sienten más religiosos que tú y se sienten que son, y con toda la autoridad te critican y te juzgan, y como si ellos fueran el tribunal de Dios. Y acuérdate de aquel que le decía, gracias Dios que yo no soy como este. Y el otro se pegaba y decía, Señor, sé propicio a mi pecado, soy pecador, ayúdame. Ahí está la diferencia del tesoro del corazón. El buen tesoro de tu corazón sacará lo bueno, porque de la abundancia de tu corazón hablará la boca. ¿Y por qué dice el Señor? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Cuando tú les enfrentas con la palabra de Dios, no la pelan, ellos son más inteligentes, tienen más argumentos para reprobarte con todo y la Biblia, y te hacen sentir que tú tienes la culpa. No, el demonio es habilidoso en eso. Y esos son síntomas de posesiones demoníacas. La mente ya está posesionada por el espíritu que opera hoy en los hijos de desobediencia. No es posible, hermano, que nosotros no tengamos en cuenta esto. A nosotros, si es que queremos ser hijos de Dios, está prohibido maldecir. Pero no está prohibido para que tú obedezcas la ley como cuando obedecían en el Antiguo Testamento la ley que no cambiaba a nadie la sangre de los animales, no podía cambiar a nadie, y entonces tenían que hacer sacrificios continuos porque la gente no cambiaba. Únicamente hacían el sacrificio para pasar por alto el pecado, pero ellos no cambiaban porque seguían haciendo lo mismo. Pero te tengo una noticia, Cristo y su sangre sí cambian a las gentes. Porque de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Pero si eso no se ve en tu vida, así digas lo que digas, estés donde estés, en cualquier religión, en cualquier lo que quieras, Dios no está contento contigo. Vale más humillarnos, porque dice el Señor, el que se humille será enaltecido. Y así como se humilló David contra el cielo y contra ti he pecado, Señor, perdóname. Nos llevaremos nuestras consecuencias, a veces sí, a veces no, a veces más, a veces menos. Hay que dar frente, hay que aceptar. Pero la bendición de parte de Dios está en el arrepentimiento genuino. ¿Yo voy a cambiar mi manera de ser? No, Dios me va a cambiar, porque es su promesa. No es un logro mío. Dios te va a cambiar el corazón, dice Él. No es logro tuyo, ni tus buenos propósitos de la mañana, ni de año nuevo. No. Dios te va a cambiar. Si tú te humillas, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Ya. Pero la lengua, muy importante la maledicencia, porque está escrito que es el órgano que el hombre no ha podido dominar, dice Santiago. Pero el que logra dominar su lengua, quiere decir entonces que ha dejado que Cristo, Dios, sobre todas las cosas, renueve su corazón. Y entonces de la abundancia del corazón va a venir el deseo de que te salves, el deseo de que nuestros adversarios o la gente que habla mal se salve. Oraremos. Gente que te dice que ores pues, para que salves tu alma, porque yo no puedo cambiarte, yo no puedo salvar tu alma, pero ¿qué crees? Que Dios escucha las oraciones, y si puedes salvar la mía, pues puedes salvarla de cualquiera. Amén. Y yo voy a hacer todo lo posible para que tu alma llegue a la vida eterna. Amén. Viviendo y practicando esto. Amén. No platicándolo. Platicarlo puede ser hasta cierto punto interesante,
pero platicarlo y vivirlo es lo que Dios quiere que suceda en nosotros. Entonces el pecado de la maledicencia lo dejamos hasta aquí y vamos a ir abarcando, así como abarcamos la envidia, abarcamos la codicia, el adulterio, la concupiscencia, la fornicación, todas esas cosas. Pues la maledicencia es uno de los pecados que en una cultura como la nuestra es hasta festejado, ¿no? Sin embargo, no es de Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar a Dios pidiéndole de su bendición. Señor, te pido, Señor, que tú sigas transformando nuestro corazón. Te damos gracias por el perdón de los pecados. De verdad te damos gracias porque nos hemos arrepentido, porque hemos hecho o dado frutos de arrepentimiento, Señor, que es confesar y abandonar el pecado, buscar tu santidad, buscar tu sanidad, tu salvación, y buscar, Señor, de mil maneras cómo tener espacios para orar y para estar contigo, para que tu Espíritu nos ministre y nos vaya respondiendo a nuestras necesidades espirituales primeramente, porque dice tu palabra que si seguimos el reino de Dios y su justicia, lo demás tú no lo darás por añadidura. Apresura, Señor, nuestros pasos hacia ti, porque tu palabra dice que los que tenemos la esperanza de que tú vengas y te veamos tal cual eres, nos tenemos que purificar, así como tú eres puro. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ha ministrado, gracias por tu Espíritu Santo que ha estado con nosotros en todos estos días, Señor, de oración y de clamar y de buscar de tu presencia, en este momento de tu palabra, de estos cantos tan hermosos, Señor, que nos hacen sentir que tú estás con nosotros y que tú eres el único que puede modificar nuestras conductas, tú eres el único que nos puede amar de manera verdadera, tú eres el único que puede transformar nuestro corazón a tu voluntad. Aquí estamos, Señor, y seguimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Bendice a mis hermanas que están aquí presentes y, Señor, ayúdanos a seguir en el camino que tú has trazado para que nosotros lleguemos al conocimiento pleno de quién es nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén, mis hermanos.